Hola, ¿cómo están mis hermanos? Bueno, a continuación vamos a ver un video que hizo Jonathan Ramos criticando a sus hermanos apologistas de las redes. Obviamente que el que más critica es a Edgar Pacheco, con esta hipocresía, ¿no? Justamente de por qué ellos solo tienen un enemigo en común, que es el catolicismo. Porque vemos que justamente Jonathan Ramos va a mostrar que no hay unidad entre ellos, pero ellos no hablan de teología, de su denominación y de qué ellos realmente creen. Porque si empiezan ellos a hablar de sus doctrinas, van a surgir las diferencias. Y eso no les conviene. Entonces, lo que ellos tratan de buscar, al que Jonathan Ramón los llama los 7 jinetes del Apocalipsis, ellos lo que van a tratar de mostrar es un anticatolicismo. ¿Por qué? Porque si ellos empiezan a hablar de sus propias doctrinas, obviamente que no hay unidad entre ellos. Van a haber mucha diferencia. Y, y ni hablar de un luterano a un pentecostal, ¿no? Porque cree totalmente distinto, la doctrina no se sostiene un luterano a un pentecostal. Y yo estaba viendo el otro día justamente de Burgueño, que atacaba eh, la misa católica, que por ahí no hay un sacrificio real, que justamente los padres de la iglesia creían que había un sacrificio real, pero ataca al catolicismo por ese lado y no se da cuenta que el pentecostal solamente lo ve como un símbolo y no tiene nada en común. El luterano tiene mucho más en común con el catolicismo porque cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque no lo cree que se transustancie, ¿no? Cree en la consustanciación, pero hay mucho más similitud con el catolicismo que con un pentecostal, que cree en un mero símbolo y que, no sé, moja una galleta con una gaseosa y eso para ellos es la Santa Cena. Que, que el luterano sí cree que hay una presencia real. Y vemos que aún así siguen atacando al catolicismo, porque ven que con eso hace crecer el algoritmo y si ellos no tienen un enemigo, su canal no va a crecer, no va a mover el algoritmo, ¿no? Justamente. Eso es lo que justamente Jonathan Ramos critica a sus hermanos protestantes en este video. Y lo hace de una manera muy coherente, ¿no? Porque si el ser cristiano no es ridiculizar al hermano, justamente está muy mal ridiculizar al otro y ponerle apodo, es que justamente Pacheco es lo que hace con todos los católicos, ¿no? Y también lo hace con sus hermanos al que no piensa igual, ¿no? Justamente a Medina, que justamente venía con este conflicto actualmente, y vemos que a todos aquellos que por ahí no piensa igual que ellos también lo ridiculizan, pero lo hacen mayoritariamente con los católicos, ¿no? Porque es el bloque de estos anticatólicos que se mueven en las redes, ven que le traen muchos beneficios económicos, digamos, ¿no? Verlo a la Iglesia Católica como enemigo. Y vemos que actualmente la Iglesia Católica ha cambiado de postura también al respecto, ¿no? Es sostener que hay salvación en las otras iglesias. Obviamente que hay medios de salvación. Lo que la Iglesia Católica sigue afirmando es que la plenitud de los medios de salvación lo tiene la Iglesia Católica, pero que sí elementos de salvación lo tienen nuestros hermanos protestantes, ¿no? Ya sea la Biblia, la caridad, ¿no? El amor cristiano. Pero vemos que todo eso circula poco en las redes anticatólicas, ¿no? Que ellos supuestamente son los ortodoxos de la fe protestante, pero hablan muy mal en la hora de mostrar el cristianismo. Así que bueno, les dejo con este pequeño video de Jonathan Ramos delatando y mostrando la verdadera cara de estos anticatólicos de las redes. Dando el alma y el corazón de su público. Entonces Edgar va a decir, yo estoy de acuerdo, porque no va a decir que no, yo estoy de acuerdo en crear un ámbito de respeto, de cordialidad, de honestidad, de amor, porque vos sabés que si los católicos son tus enemigos, Dios te manda a amarlos. Yo tengo que amar a mis católicos, y a estos 7 jinetes del Apocalipsis también los tengo que amar. Y ustedes también los tienen que amar, a los 7 jinetes del Apocalipsis.
Y Néstor tiene que amar a Sacrosanto. Es un mandamiento de Néstor, de Dios para Néstor, que Néstor tiene que amar a Sacrosanto. Lo tiene que amar porque es un mandamiento. ¿Y saben qué van a decir? Yo lo amo, y porque lo amo, por eso lo corrijo, y lo insulto, y lo denigro, y me burlo de él, porque lo amo. Porque Cristo hubiese hecho lo mismo que yo. Cristo también se hubiese burlado de él. Cristo también lo hubiese humillado. Cristo también lo hubiese denigrado. Cristo también se hubiese burlado de Dante Urbina, como habla Dante Urbina. Es que ellos comenzaron, y como ellos hicieron el mal, nosotros tenemos que pagar su mal con otro mal. Y si ellos se burlan, nosotros nos burlamos. Y si ellos insultan, nosotros insultamos. Y si ellos denigran, nosotros denigramos. Y si ellos humillan, nosotros humillamos. Ojo por ojo y diente por diente. Si ellos hacen mal, nosotros devolvemos con mal. Y si ellos mienten, nosotros devolvemos con mentiras. Y si ellos calumnian, nosotros devolvemos con calumnias. Y si ellos odian, nosotros también los vamos a odiar. Ese es el mandamiento que tenemos. Odien a quienes los odian. Persigan a quienes los persiguen. Difamen a quienes los difaman. Ese es el mandamiento. Y el que les diga otra cosa es un moralista, claro. Es un moralista. El que les diga que hay otro mandamiento para nosotros, ese es un moralista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que presentar al catolicismo como un muñeco de paja. Hay que reducir al catolicismo a todos sus errores y la peor interpretación católica, a esa la vamos a hacer nosotros. La peor interpretación y la menos caritativa sobre lo que es la Iglesia Católica, eso lo vamos a hacer. Y nosotros vamos a decir que amamos a los católicos, pero odiamos a la Iglesia Católica, porque es la Gran Babilonia. Y si la Iglesia Católica es la Gran Babilonia, tiene que caer y debe ser destruida. Y si debe de ser destruida la Iglesia Católica, que es la Gran Babilonia, ¿a quién vamos a destruir? ¿Quiénes son la Iglesia Católica? Los católicos. Y si yo quiero destruir a la Iglesia Católica, ¿a quién quiero destruir? A los católicos. Y si yo quiero que desaparezca la Iglesia Católica, ¿quién quiero que desaparezca? Los católicos. Pero ese es un acto de amor. Porque no hay nada bueno en la Iglesia Católica. Porque si la Iglesia Católica es la Gran Babilonia, no puede haber nada bueno en la Gran Babilonia. Porque es la iglesia de Satanás. No, pero Apocalipsis dice, salga de ella, pueblo mío. Hay pueblo cristiano en la Iglesia Católica. ¿Y cómo es cristiano entonces? ¿Cómo se hizo cristiano el pueblo que está en la Gran Babilonia? Entonces ustedes, muchachos, los 7 jinetes del Apocalipsis, ustedes son celosos. ¿De qué son celosos? De la Biblia, dice, de la Biblia, interpretada bajo qué marco. ¿El de Pacheco que bautiza niños o el de Néstor que no bautiza niños? ¿El de Carlos Veloz que acepta la predestinación como un calvinista o el de Cristian Izquierdo que niega el calvinismo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Celosos de qué? ¿Cuál verdad? ¿Cuál ortodoxia? ¿Cuál? Porque para el paido bautista, el credo bautista es un hereje. Y para el credo bautista, el paido bautista es un hereje. ¿Y no quieren ver lo que decía Lutero de los credos bautistas? Y para los que creen en la consubstanciación y en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, los luteranos, que hay uno de los 7 jinetes del Apocalipsis que es luterano, los que no creen y creen que el cuerpo del Señor es un mero símbolo, ni siquiera podés comulgar con ellos. Vos vas a una iglesia luterana y en general, si vos no considerás y no discernís el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, vos no podés comulgar con ellos. Pero estamos todos juntos, ¿no?
Aunque unos creen en la presencia real, otros no. Aunque unos creen en la predestinación de una manera, otros de otra. Unos son paleobautistas, otros no. Unos son milenialistas, otros son postmilenialistas. Unos son antijudíos, otros son prosionistas. Unos son de una cosa, otros son de otro. Unos toman yogur, otros comen manteca. Pero ellos son guardianes de la ortodoxia.